para analizar cómo ha sido el comportamiento de estos dos líderes, de Zelensky y de Putin, durante este año de guerra. Nos acompaña un especialista, José Luis Martín Ovejero, es experto en comunicación y principalmente en comunicación no verbal. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias. Un Bueno, placer. a usted gracias para entender la importancia de las comunicaciones, el poder de la comunicación, sobre todo efectiva, obviamente. Sabemos que en el caso, por ejemplo, del gobierno de Putin, son efectivos en generar incluso matrices de opinión, de generar desinformación, y como otros en el mundo utilizan a las redes sociales para, bueno, crear confusión, ¿no? Y ahí la pregunta con relación a la respuesta que ha dado Zelensky, desde una posición nada fácil, manejando una guerra presencial ahí en terreno y al mismo tiempo esa guerra comunicacional. Efectivamente, es que estamos en un doble combate, en un combate paralelo. El combate de las armas frente al combate de la comunicación. El combate de las armas arrasa territorios y arrasa vidas. El combate de la comunicación lo que hace es conquistar almas y conquistar voluntades. Ujú. En el caso de cuál ha sido para usted, de acuerdo al análisis que ha hecho, la estrategia del gobierno de Rusia y la estrategia del gobierno de Ucrania. Bueno, pues es muy interesante sobre todo la evolución de cada uno de ellos, pero a nivel estratégico, la estrategia, si la tuviera que resumir en una sola palabra, la estrategia de Vladimir Putin ha sido la de la amenaza, principalmente. Lógicamente, en primer lugar, amenaza a Ucrania, que es el país que está siendo invadido, y en segundo lugar, amenaza a los países occidentales de que si se meten, si influyen en la invasión, ellos mismos podrían verse también, bueno, pues agredidos Ujú. militarmente. Y en contraposición tenemos la comunicación de Volodymyr Zelensky, que es una comunicación sobre todo donde llama a la ayuda, llama a la compasión. Y esto es muy interesante, porque cuando los seres humanos llamamos a la compasión y transmitimos tristeza, como él hace en muchas ocasiones, transmitiendo tristeza además a través de su rostro, los seres humanos tenemos la necesidad de ayudar a quien nos pide ayuda. Así es como evidentemente hemos sobrevivido como especie, con lo cual es más fácil empatizar con quien nos pide ayuda y nos transmite Claro. tristeza con quien provoca miedo. Claro, y además en este caso los dos han manejado de una u otra manera ciertas comunicaciones efectivas, como decíamos al inicio, porque en el caso, por ejemplo, de Putin, de hecho, también se puede manipular de una u otra forma, al final, De ¿no? Desde todas. lo que exactamente. Entonces, en el caso de como estrategia, y desde hace muchísimo tiempo se utilizan estas redes sociales, lo que es la desinformación, y también tiene resultados. ¿Qué tantos resultados a favor ha logrado Putin, por ejemplo, dentro de lo que se ha buscado generar como matriz de opinión dentro del mundo virtual? Sí, sin lugar a dudas, las redes sociales a día de hoy es que quien no las utilice es un verdadero error, porque es lo que todo el mundo a golpe de clic va a estar leyendo inmediatamente y va a influir en sus conciencias, como es normal. Y de Zelensky es algo que justamente antes de entrar con el programa en directo, estaba pensando, Volodymyr Zelensky parece que se hubiera estado preparando toda su vida para una invasión. Ya sabemos que no es así, pero Claro. es que está manejando tan bien la comunicación que yo creo que será estudiada en el futuro en las universidades. Porque es que se ha encontrado de repente con una invasión y ha sabido manejar la comunicación perfectamente. Es que mide al milímetro cada acto comunicativo suyo. Es que es impresionante. Seguimos con José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, hablando desde Madrid, España, y quedó pendiente de hablar de un valor para mí esencial en la comunicación efectiva, que es la congruencia. Y creo que Zelensky la ha demostrado, todo lo contrario, antagónico, es Vladimir Putin. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Ha sido muy coherente y además ha manejado muy bien esa comunicación con coherencia y con congruencia. ¿Dónde lo vemos? Pues lo primero que advertimos es un cambio radical cuando su país es invadido. Pasa de ser un político a la antigua usanza, a la usanza habitual a la que estamos todos acostumbrados, con traje, con chaqueta y con corbata, a de pronto transformarse en su vestuario y le vemos vestido como si fuera un combatiente. Le vemos en colores verde oliva o últimamente más en negro, que eso también tiene su significado que podríamos comentar después. Con lo cual, esto tiene un doble significado. Por un lado, es una manera de decir al mundo, nosotros estamos en guerra, observar que aunque yo viaje a cualquier otro país o venga cualquier presidente de cualquier país, yo no me voy a cambiar mi apariencia, mi indumentaria, porque nosotros estamos en guerra.
Bien, primer punto y segundo punto. Es lo que se llama en la ciencia el sentido de pertenencia a la tribu, que lo que provoca es cercanía y es que las personas a las que tú quieres convencer y con quien tú quieres permanecer mucho más conectado, te vean como un igual. Ujú. Entonces, si tú te vistes con un atuendo militar cuando tu pueblo está combatiendo, evidentemente te van a ver como uno de ellos. Eso siempre es importante. En contraposición tenemos a Putin. Putin comienza la invasión y él continúa con su traje y corbata exactamente igual. Es como si fuera un día más en la oficina, Mm. pero con la diferencia de que acaba de invadir un país, Exacto. evidentemente. Con lo que ahí sí que vemos cierta incoherencia y además también hemos visto incoherencia. Yo le he advertido en cómo ha ido evolucionando su comunicación desde cuando dijo que invadía Ucrania. Él no lo llamó invasión, ya lo sabemos, lo llamó operación militar y estaba muy firme, estaba muy seguro y muy convencido. Toda su comunicación no verbal era de confianza, a cuando de pronto empieza a caer en picado, ¿eh? Es muy interesante lo que voy a comentar. Yo lo veo como cae en picado en diferentes momentos. El primero es cuando se reúne con Erdogan, con el presidente turco, le hace esperar en torno a un minuto y se le ve claramente estresado y claramente nervioso. Esto es en julio, creo, del 2022. En septiembre, con quien se reúne es con el primer ministro de la India, quien le dice que no le apoya en el tema de la guerra. Y le veo nerviosísimo. Es el momento más hundido en el que yo veo a Vladimir Putin. Le vemos sacando la lengua de vez en cuando que se le escapa, miradas descendentes hacia el suelo, muy nervioso. De hecho, en mi Twitter, por ejemplo, yo lo que comenté es, en muy poco tiempo creo que vamos a ver una toma de decisión por Putin bastante radical. Y efectivamente, en 72 horas más o menos, lo que hace es movilizar al pueblo ruso para ir a la guerra. Pero ¿cómo vemos esa movilización, esa comunicación de movilización? Pues lo vamos a ver totalmente distinto. Lo que le comentamos, lo que comento es un Putin mucho más inseguro, con pérdida de confianza. Vamos a verle con un gesto en barrera, se coloca así, como estoy poniéndome yo ahora cuando lo está comunicando. Es como si fuera una persona, un torero detrás del burladero, evidentemente. Vemos como en lugar de estar con confianza, cuando comunica la invasión, él está con su cuerpo inclinado hacia atrás. Sin embargo, está mucho más tenso cuando pide al pueblo que tiene que movilizarse en armas. Mm. Y además lo que vamos a observar también, que es muy interesante, es su frente. La frente de Vladimir Putin cuando comunica la invasión es totalmente lisa. Es una persona que en ese momento no le está costando ningún esfuerzo decirlo. Sin embargo, cuando lo que pide es al pueblo ruso, bueno, exige al pueblo ruso que tiene que moverse en armas, vamos a ver unas arrugas horizontales muy marcadas en Putin. Eso es algo que conlleva un sobreesfuerzo a nivel cerebral, a nivel cognitivo en la persona. Le está costando mucho más. Por eso es por lo que digo que le veo mucho más inseguro en ese Claro. segundo. Para ir terminando, lamentablemente se nos acabó el tiempo y quisiera quedarme más con usted, conociendo un poco de lo que ha sido esta comunicación, sobre todo no verbal, ¿no? De ambos gobiernos y particularmente de los dos líderes, del de Rusia y el de Ucrania. Pero ahí, de hecho, poníamos una imagen, por ejemplo, de él saludando a los a parte del ejército ruso y ves el contraste de un hombre con traje formal y los demás con traje de guerra. Y ahí tú mismo pues interpretas, quieras o no, que fácil es mandar a los demás a un Claro, combate y él se va a quedar protegido desde una oficina. Pero también me comentó lo del negro, me gustaría si lo puedes asomar con relación a esa vestimenta que sí hemos visto con frecuencia en los últimos meses por parte del presidente de Ucrania. es interesantísimo. Cambia al color negro en muchas ocasiones y es cuando él le está diciendo en Ucrania, sale de vez en cuando con una sudadera, incluso con una sudadera donde pone yo soy ucraniano. Bueno, es cuando dice tenemos frío, estamos a oscuras y necesitamos ayuda. Y en Mm. ese momento es cuando cambia al negro. Es un color de luto y sobre todo un color de oscuridad y de frialdad también. Coherente también con lo que Muy están coherente, viviendo. Así es, muy porque es que cuántas coherente. veces no hemos visto, incluso hemos pasado por esos procesos en Latinoamérica de protesta, sobre todo por la personalidad de los latinoamericanos, protesta donde buscamos, procuramos, queremos cambios para un sistema que está oprimiendo, generando consecuencias terribles para la población y a veces acompaña con música, baile, y eso para mí siempre ha sido una cosa muy incongruente con lo que es el sentir.
porque está en un Claro. ambiente de fiesta y lo que se está padeciendo, por ejemplo, en Ucrania es una guerra con las consecuencias hasta pérdida de vidas y todo lo demás desde el punto de vista también económico. Gracias por haber estado con nosotros, ¿ah? Y bueno, seguiremos revisando, por supuesto, con usted como especialista en comunicación no verbal, lamentablemente esta guerra que continúa para este 2023. José Luis Martín Ovejero, hablando desde Madrid, España, y vamos a la pausa.